Guarda tu espada o conviértela en un arado. Es la combinación de dos pasajes. El uno dicho por Jesús al apóstol Pedro cuando estaba allí en la crisis de Getsemaní, y la otra es una promesa que se da en el libro de Isaías. Jesús vino a traernos la paz, a hacer de la humanidad un solo cuerpo en el que cada persona encuentre su sitio. ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho de nuestra tierra? Pues algo muy distinto. Un lugar de rivalidades, de guerras, entre naciones, entre razas, entre religiones, entre clases sociales. Tenemos tanto miedo de que nos rebajen, de que nos desprecien, de que no nos den lo que nos corresponde. Como Pedro, debemos guardar la espada y no sacar nuestra espada en tiempo de crisis. Jesús le dijo a Pedro, coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no debe beber la copa o no debo beber la copa que el Padre me dio? Juan 18:11. Porque si somos violentos es porque nos mostramos también vulnerables. La violencia es la respuesta de nuestro corazón herido a la incomprensión, al rechazo, a la falta de amor. Cuando nos sentimos no amados, cuando nos sentimos rechazados, la herida se abre, nos duele y entonces desplegamos todo nuestro sistema defensivo. Esta es una historia que cabe dentro de la conversación de este corto tema, de este corto punto que quiero dar. En una visita a la cárcel, al final de una charla, un hombre le dijo lo siguiente al predicador. Bueno, tú has tenido una vida fácil. Tú no entiendes lo que nosotros vivimos aquí. Yo a los 4 años, dice el hombre, vi cómo violaban a mi madre ante mis ojos. A los 7 años, mi padre me vendió a unos homosexuales. Y a los 13, unos hombres de azul vinieron a buscarme. Y si alguien viene de nuevo a esta cárcel a hablarme de amor, le romperé la cabeza a patadas. El predicador dice, me sentí entre la espada y la pared y oré. Después le dijo a este hombre, es verdad que mi vida ha sido fácil, es verdad que no conozco tu vida, pero lo que sí sé es que todo lo que acabas de decir es muy importante, porque afuera juzgamos sin conocer tus sentimientos, tu historia, tu infancia. Le dice el predicador al hombre, ¿me autorizas a contar afuera lo que me has dicho? Y él le responde, sí, dilo. Entonces añadió el predicador, ustedes tienen cosas que decir. Algún día saldrán de aquí, pero antes necesitas oír ciertas cosas. Luego le preguntó a aquel hombre si él podía volver a la cárcel cuando pasara de nuevo por la zona, y él me dijo sí. Y después de las preguntas que ya marcaban el fin de la charla, le estreché la mano, dice el predicador, y le pregunté su nombre y de dónde era. De repente me vino la inspiración de preguntarle si estaba casado. Y como me contestó que sí, le dije, háblame de tu esposa. Aquel hombre tan violento y que tenía tanto odio dentro de sí mismo, se echó a llorar. Y a través de sus lágrimas me habló de su esposa. Estaba en una silla de ruedas. Vivía en Montreal y no la había visto desde hace 2 años. Me encontraba, dice el predicador, ante un niño que lloraba, sediento de ternura, un hombre de una inmensa vulnerabilidad. Y al hablarle de amor y de comunión y de ternura y de todo aquello de lo que a él se le había privado, esto había reavivado sus heridas y le había resultado insoportable. Él fue quien me enseñó que la fuente de las lágrimas y de la violencia no siempre es el orgullo, o el deseo de poseer, o el miedo a la pobreza, sino algo más profundo, una manera de defenderse de lo intolerable, de protegerse de la propia vulnerabilidad, del miedo a sufrir. Y Dios lo sabe, Dios ha vivido esa experiencia en Cristo. Jesús pidió a sus discípulos que se lavasen los pies los unos a los otros. Y durante mucho tiempo, algunos predicadores, saben ustedes,
en la antigüedad en ciertos países, ellos mismos se preguntaban si los esclavos tenían alma, y muy pocos de ellos hablaron en contra de la esclavitud. Como nos dice la carta de Santiago, apenas unos años después de la muerte de Jesús, que las cosas empezaron a torcerse en las comunidades cristianas. Se puso a la gente bien vestida en los primeros lugares de las reuniones y a los pobres, andrajosos, se les puso al fondo para que no molestaran. Es lo que dice Santiago 2, 4, 9. Santiago se sintió herido por poner a los pobres en el corazón de la comunidad y la comunidad iba excluyéndolos progresivamente. Pero Dios llama sin cesar a nuestras vidas. Debemos tomar conciencia tanto de la violencia en nuestro mundo como la que hay en el corazón. Pero también debemos escuchar la llamada incesante de Dios para sanarnos, para proteger esa vulnerabilidad y para protegerla de la manera correcta, no a través de la violencia, no a través de las malas palabras, no a través del golpe. Dios ha escogido más bien a los locos del mundo, dice Pablo, para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Lo plebeyo y lo despreciable del mundo ha escogido Dios. 1 Corintios 1, 27 y 28. Dios llama sin cesar a cada persona por su propia vida, por su propia historia. Como Noé, Dios quiere construir un arca, una comunidad de amor, el amor contra el odio, la unión contra la desunión, la acogida contra la exclusión. Así que es necesario orar a Dios que nos ayude a oír su llamado en nosotros primeros. Les dejo la paz, dijo Cristo, es mi propia paz, la que les doy. No se la doy como el mundo la da. No se preocupen, no tengan miedo. Juan 14, 27. Es cierto que Dios nos llama continuamente y no debemos sentirnos excluidos de su llamada, ni sentirnos tampoco demasiado pequeños o gente sin importancia, porque Dios llama ante todo no a los sabios, como dice aquí, no a los más sabios, no a los más poderosos o a los más fuertes, sino siempre a los más pequeños, a los débiles, a los que son despreciados. Ahora fíjense, hermanos, según las normas humanas, escribe Pablo, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco hay mucha gente con influencia, ni que pertenezcan a familias importantes, pero a pesar de todo Dios los ha llamado. Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Y Dios hizo eso para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Sí, lo que este hombre necesitaba allí en la cárcel era hacerle notar que a pesar de su historia trágica, de ese aspecto de violencia en que había protegido su vulnerabilidad, allí había un lugar en donde Dios podía tocar su alma. Es necesario guardar nuestra espada. O mejor, si aún hay la valentía y la madurez, convertir nuestra espada en un arado que pueda sembrar la semilla del reino en otros corazones. Soy Ricardo Martínez, gracias por atender este espacio. Les he hablado desde la ciudad de Bucaramanga y bueno, mientras pasa este día, estemos contentos en el Señor.